a través del cuerpo, y si pones toda tu atención a la información que escucharás aquí sin esperar nada de lo que crees que ya sabes, sino al contrario, abriendo tu mente para que puedas recibir lo que crees que ya sabes, en el estado en el que se encuentra actualmente tu vida cambiará de manera positiva. Así es que pon mucha atención con respecto al tema que trataremos hoy. Imagina que tomas de tu mente toda la información que crees que ya sabes y que está ahí guardada, ponla a un lado. A partir de este momento, permite que la nueva información fluya a través de todos tus sentidos. Al terminar, tú eliges qué es lo que dejarás en tu mente. Una vez más, gracias por tu presencia. Listo, allá donde estés, en tu casa, oficina, escuela, cualquier parte del mundo, recibamos con un fuerte aplauso a Jorge Gasca. Bueno, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a este temita que tenemos para todos ustedes, la artritis, las emociones que inflaman tus articulaciones, ¿verdad? Entonces vamos a aprender un poquito en este tema, cómo solucionar este conflicto de la artritis a través de la emoción. Vamos a ver eh, de acuerdo a nuestro, vamos a ver de acuerdo a la articulación, qué emoción es la que genera precisamente este, este, este desequilibrio en cada una de estas articulaciones. Y bueno, para la gente que no nos conoce, me presento. Mi nombre es Jorge Gasca Hernández, somos licenciados en filosofía, también maestros en innovación educativa, y tenemos un doctor honoris causa por el Instituto Mexicano de Líderes por Excelencia, precisamente por todos estos aportes de la filosofía, de la educación, ¿verdad? Y todos estos elementos terapéuticos que hemos compartido con ustedes. Y bueno, pues también somos terapeutas biofísicos, ¿verdad? Para todas aquellas personitas que no nos ubican. Bueno, vamos a iniciar este tema diciendo que todas las articulaciones se modifican por las emociones, ¿sí? Por lo cual no tiene nada que ver con las caídas, el exceso de trabajo, el estar, a veces este mito que tenemos, ¿no? Te dio artritis porque estabas en lo caliente y agarraste cosas frías, ¿no? Eso prácticamente es un mito, por eso no sucede como consecuencia, pues prácticamente la artritis, ¿sí? Sino que la artritis tiene que ver precisamente con este aspecto emocional. Ya sabemos que prácticamente el 100% de todos los mecanismos de defensa, que la mayoría de las personas lo conoce como enfermedades, vienen precisamente de las emociones. Bueno, entonces, vamos a descomponer la palabra artritis, ¿sí? Primero, artos, ¿verdad? Que viene de articulación, y itis, que es inflamación. Entonces, ¿por qué te duelen las articulaciones? Bueno, simple y sencillamente te duelen porque se inflama la articulación, ¿sí? ¿Y qué es lo que se inflama? Bueno, pues prácticamente el músculo, se inflama también los nervios, por la presión y la fuerza que se ejerce en cada una de nuestras articulaciones. Entonces, eso es lo que nos ocasiona precisamente que nos duelan las articulaciones, ¿sí? Bueno, para esto vamos a hablar de tres articulaciones. Prácticamente todas funcionan de la misma manera, ¿sí? Porque son causadas de la misma emoción con diferente, vamos a decirlo así, intensidad, frecuencia y durabilidad. Vamos a hablar de las articulaciones que conforman un dedo, la articulación que conforma una rodilla y bueno, las articulaciones de las vértebras, ¿verdad? Que a veces a muchos de nosotros nos duele la espalda o llega a doler la espalda y muchos piensan que es por cargar excesivo, cargar muy pesado y no es así, ¿sí? Hay una emoción concreto que hace que te duela precisamente las vértebras, ¿sí?
Entonces, vamos a hablar de estas 3 articulaciones que, son estas, principales, ¿no? O las más comunes, las más frecuentes, ¿sí? Bueno, hay que tener en cuenta que los huesos y las articulaciones, bueno, pues son juntados por músculos para que le den movilidad a la articulación. Algo que le da fuerza a nuestros huesos es el músculo, ¿sí? Y prácticamente lo que separa a nuestros huesos para que no esté allí golpeando hueso con hueso, bueno, pues es nada más y nada menos que lo que nosotros conocemos como cartílago y también como esa membrana sinovial, ¿sí? Entonces, nos empiezan a doler los huesos cuando precisamente este cartílago, este liquidito que tenemos entre los huesos, bueno, pues se destruye, se descompone y hace que choque hueso con hueso. Esto hace precisamente que nos dé ese dolor de la articulación, ¿sí? Entonces, em, ¿qué es lo que genera precisamente este dolor? Bueno, pues de acuerdo con la física, hay que analizar que nuestro cuerpo también funciona por medio de la mecánica física y la mecánica hidráulica, ¿sí? Hay que tener en cuenta esto. Bueno, de acuerdo con la física, tiene que haber una fuerza de atracción más el peso de la persona, el cual está calculado por los músculos y la membrana sinovial, ¿sí? Ojo, la fuerza de atracción, es decir, la flexibilidad de movimiento que hay entre los huesos, más el peso ahora sí que tu peso corporal, ¿verdad? Más la membrana sinovial. A veces tenemos que, si la fuerza de atracción es muy excesiva, ¿qué es lo que tienden a hacer las articulaciones? Bueno, pues se desvían, se hacen de un lado, se hacen del otro, ¿sí? Y no están prácticamente derechas. Y esto es lo que hace que nos duela la articulación. ¿Por qué? Porque esa fuerza de atracción es mucha presión, mucha tensión que hace que nuestros dedos, nuestras rodillas se enchuequen, ¿sí? Entonces, hay que recordar que la fuerza de atracción eh, que junta los huesos a través de los músculos. Entonces, prácticamente lo que te duele no es el músculo, sino que perdón, no es el hueso lo que te duele, lo que te duele es el músculo que está siendo contraído hacia un lado o hacia el otro, ¿sí? ¿Y qué es lo que te duele? Ah, si está tu rodilla o tu dedo hacia el lado derecho, vamos a ponerlo de esta manera, ¿qué es lo que te duele? El músculo del lado izquierdo que se está estirando, que se está por allí, sí, se está estirando y está generando una fuerza de tensión más que de la parte donde está doblado, ¿sí? Entonces, eso es lo que hace que duela. Segundo, bueno, a eso le añadimos el peso de la persona, ¿sí? Que hace que funcione por medio de la gravedad, ¿sí? Eh, prácticamente pudiéramos tener sobrepeso, pero, al que tengas sobrepeso no significa que siempre te tengan que doler las rodillas. Te duelen las rodillas por esa emoción y esa fuerza de atracción, de estrés, de coraje que tienes, que más adelantito vamos a ver precisamente cuál es la emoción que afecta a tus rodillas, más tu peso, pues por eso las rodillas se enchuecan o a veces se llega a destruir el cartílago y ya cuando pasa hueso con hueso, bueno, pues la rodilla ya se empieza a destruir. ¿Por qué? Porque ya no tiene esa almohadilla, esa membrana sinovial que ayuda a equilibrar precisamente esa fuerza de atracción. Por eso, tenemos que mencionar que el equilibrio calculado por el cuerpo tiene que ver de acuerdo con los músculos, la membrana sinovial, ¿sí? Que calculan y equilibran estas fuerzas para dar estabilidad, ¿sí? Y protección al movimiento de la articulación. Entonces, ¿qué es lo que hace?
Si nuestro hueso se mueve, por ejemplo, a mano derecha, se presiona aquí la membrana sinovial, de este lado sale, se bota, ¿sí? Como si fuera una bolsita, y eso es lo que te duele, ese pequeño pellizco, ese, eh, esa pequeña presión, ¿verdad? Que va a generar este dolor y esta molestia. Entonces, hay que tener en cuenta esto, que los músculos ejercen una fuerza para juntar los huesos y permitir el movimiento, ¿sí? Prácticamente, si nosotros destruimos eh, nuestros músculos, bueno, nuestros huesos dejan de perder esta fuerza y este movimiento, ¿sí? Entonces, sin la acción coordinada de los músculos y la membrana sinovial, no habría esta estabilidad ni movimiento en las articulaciones, ¿sí? Para ello, bueno, vamos a ver en primera instancia la columna vertebral, ¿sí? Sabemos que la columna vertebral tiene esta serie de red de nervios, ¿sí? Que vienen desde el cerebro hasta los nervios espinales, ¿sí? Que prácticamente están hasta la mitad de la columna y de allí se teje toda la red, ¿verdad? De nervios. Muchos dicen, ay, es que me duele el nervio ciático. Cuando duele el nervio ciático, es que un cablecito desde nuestra nuca que pasa por la membrana, por nuestra columna vertebral, una de las vértebras lo está pellizcando. Y hay que recordar que nuestros nervios, ¿sí? Pues corre esa electricidad, ¿sí? Entonces hay que tener eso prácticamente en cuenta. Bueno, en lo que respecta a la columna vertebral, tenemos que del centro de las vértebras, ¿sí? Sobre todo del centro de la columna hasta las vértebras discales, confluye la médula ósea, ¿sí? Que viene la extensión de nuestro cerebro y los cables salen del cerebro a la columna, ¿sí? Estos cables de nervio, estos cables eléctricos, vamos a ponerlo de esta manera, ¿sí? Por lo cual, la columna es un cerebro para llevar y traer información, ¿sí? Para que funcionen mejor los órganos y los sistemas. Si nosotros descomponemos a nuestro cuerpo, nos vamos a dar cuenta que nuestro sistema nervioso prácticamente está aquí en el cerebro y pasa por la columna vertebral porque allí se sostiene nuestro sistema nervioso, ¿sí? Entonces, ojo, nuestra columna vertebral funciona a través de dos sistemas principales, ¿sí? Que es el sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático, ¿sí? El sistema nervioso simpático activa al cuerpo para la acción de alerta y defensa de energía. Es el que nos tiene al tiro en movimiento y es el que cuando hay este pellizco, cuando hay este dolor, este choque de hueso contra hueso, es lo que nos activa para decir algo me duele, ¿sí? Y el sistema nervioso parasimpático, bueno, pues es el que restaura, relaja y regula las funciones vitales para el equilibrio y la salud. Cabe mencionar que la mayoría de las personas lo que tienen alterado es el sistema nervioso parasimpático. ¿Por qué? Porque las personas están acostumbradas a vivir en presión, en estrés, en preocupación. Con estas tres emociones ya tenemos lo suficiente para que nuestro cuerpo no se restaure, no se relaje y prácticamente las funciones vitales no estén en equilibrio. Y ya es allí cuando entonces nosotros tenemos el cortisol muy alto, niveles de azúcar altas en la sangre, etcétera, etcétera. Seamos diabéticos o no seamos diabéticos, ¿verdad? Hay alteraciones. ¿Por qué? Porque nosotros en la mayoría del día estamos viviendo en la preocupación, en el estrés, en la presión, en el miedo, en el temor. ¿Y qué es lo que generamos por lo regular? Siempre estar alerta,
¿sí? Siempre estar alerta. Ni siquiera nos damos ese momento de un stop, por lo menos para dar una respiración y poder alcanzar nada más y nada menos que un estado de restauración o de relajación, ¿sí? Prácticamente eso eh, no nos damos el tiempo, desafortunadamente, por este activismo, ¿no? Entonces, por eso te empieza a doler la espalda también. ¿Por qué? Porque todo el cableado nervioso se sostiene en tu columna, ¿sí? En tu columna. Entonces, imagínate todas las descargas eléctricas que están pasando desde tu cerebro, ¿sí? Hasta toda tu columna, ¿verdad? Y muchos piensan que, nos duele la espalda porque cargamos pesado, cargamos más de lo que podemos y no, es precisamente por este estrés, esta presión, esta preocupación, este miedo, este temor, el cual nosotros estamos viviendo con frecuencia en nuestro día. Bueno, ¿cómo funcionan entonces el resto de las articulaciones? A excepción de lo que son las vértebras, como ya dijimos. El resto de las articulaciones funciona por medio de huesos, por medio de músculos, por medio de la cápsula hidráulica de separación, por medio de la fuerza de atracción y la fuerza de separación, que estos conjuntos hacen que se tenga una fuerza neutra, es decir, un equilibrio. ¿Para qué? Para que nuestras articulaciones estén derechas, ¿sí? Cuando la fuerza de atracción o la fuerza de separación se desequilibran, entonces, ¿qué es lo que sucede? El fenómeno de la artritis, que es que se enchuequen las articulaciones. ¿Por qué? Porque no hay una fuerza neutra, no hay una fuerza equilibrada, no hay una fuerza que esté en proporción, ¿sí? A los lados de la articulación. Entonces, vamos a poner este ejemplo, ¿sí? Una fuerza de atracción, vamos a poner de ejemplo la articulación del dedo. Una fuerza de atracción de 3 kilos, debe de haber una fuerza de separación de 3 kilos entre esta partecita del hueso de aquí y el otro hueso de acá, ¿sale? Deben de tener esa capacidad de resistir 3 kilos y aquí en medio 3 kilos. Ojo, y eso significa que es una fuerza neutra. Y cuando hay una fuerza neutra, bueno, pues prácticamente la fuerza queda en cero. ¿Por qué? Porque las fuerzas iguales en puntos equidistantes, ¿sí? Aquí tenemos fuerza de 3 kilos y aquí abajito fuerza de 3 kilos, forman una sola fuerza. Esto es igual una misma fuerza para mover las articulaciones. Cuando hay un desequilibrio entre la fuerza de separación y la fuerza de atracción, tú quieres mover tu articulación, la puedes mover, pero te duele. ¿Por qué? Porque no hay una fuerza equidistante, ¿sí? ¿Y esto por qué? Nos vamos al principio de la física, porque fuerzas iguales en puntos equidistantes forman una sola fuerza, ¿sí? Una fuerza neutra que permite el movimiento armónico, estable y sin dolor de las articulaciones. Volvemos a repetir, cuando una de estas dos fuerzas, tanto de atracción como la fuerza de separación entre los huesos, no es igual, es cuando viene el dolor, ¿sí? Entonces, hay que tener en cuenta lo siguiente, queridos amigos. Para entender entonces el funcionamiento de los músculos, es indispensable entender sobre la composición de la misma, ¿sí? Los músculos están compuestos sobre fibras de actina, ¿sí? Y estas fibras de actina son proteínas que forman microfilamentos esenciales para la contracción muscular, es decir, que aguanten la fuerza, que aguanten el movimiento, ¿sí? De nuestra articulación. Y esto permite el deslizamiento con la miosina para generar fuerza y movimiento, es decir, para que tengamos la resistencia de aguantar pues el movimiento, ¿no? O el desgaste inclusive de la misma articulación,
que la articulación se puede regenerar. Más adelante vamos a ver cómo se pueden regenerar las articulaciones. También están compuestos, ¿verdad? Y tienen este aspecto de la miosina, ¿sí? Y la miosina es la proteína elástica que conecta la actina y la miosina, ¿sí? Actuando como un resorte molecular. ¿Para qué? Para que no haya lesiones, para que no haya desmembramiento del músculo, ¿sí? Y esto permite la elasticidad, la estabilidad y la contracción eficiente del músculo, ¿sí? También hay que tener en cuenta las sustancias estructurales fundamentales. Por consiguiente, hay que conocer nuestro cuerpo, ¿sí? ¿Cuáles son estas sustancias estructurales fundamentales? El colágeno, ¿sí? Y el colágeno es la proteína estructural principal del tejido conectivo, ¿sí? Aporta resistencia, soporte y firmeza a los músculos, a los tendones, a los ligamentos, a los huesos y a la cápsula articular. Prácticamente el, el colágeno es lo que le va a dar el soporte precisamente a la unión de nuestra articulación entre el hueso, ¿sí? Y lo que viene siendo el músculo. También hay que tener en cuenta la eliastina, ¿sí? Y la eliastina es la proteína elástica que permite que los tejidos se estiran y vuelvan a su originalidad. Esto brinda una elasticidad y flexibilidad a los tejidos articulares y musculares, ¿sí? Entonces, ojo, prácticamente tenemos que la eliastina, ¿sí? Le da esta estabilidad a los nervios y le da esta estabilidad, elasticidad, perdón, a los músculos para que puedan hacer esas flexiones, ¿sí? A los ligamentos para que puedan hacer esas flexiones y que nosotros nos podamos agachar, que podamos correr, que podamos caminar, etcétera. Hay otra sustancia que es la condotrina, ¿sí? Eh, condoitrina, perdón, que es esta molécula que está presente en el cartílago y en el líquido sinovial, ¿sí? Retiene el agua y la viscosidad y ayuda a amortiguar la articulación. Prácticamente pudiéramos decir que es algo así como un lubricante, ¿sí? Como un pequeño aceitito, ¿sí? Que está allí en constante lucha. ¿Para qué? Para que no haya el roce precisamente entre lo que es nada más y nada menos que el desgaste entre el hueso y hueso. También, por otro lado, tenemos la glucosamina, ¿sí? Esta glucosamina que va a ser nada más y nada menos que un aminoazúcar esencial para la síntesis de estos componentes que nos ayudan a reparar el cartílago y a mantener la lubricación y la función articular, ¿sí? Entonces, ojo, la glucosamina, ¿verdad? Que va a ser esta parte regeneradora de nuestra articulación. Entonces, hay que tener en claro que estas fibras y sustancias trabajan en conjunto para fabricar el líquido sinovial, ¿sí? Este líquido sinovial y la estructura articular, permitiendo que las articulaciones sean resistentes, flexibles, lubricadas y funcionen sin ningún dolor y fricción. Ojo, ¿sí? Todos estos elementos se ocupan precisamente para generar este líquido sinovial. Cuando ustedes tengan esta oportunidad de ver este video de nueva cuenta en nuestro canal de YouTube, aquí tenemos y presentamos la imagen, ¿verdad? Esta parte azulita que es este líquido sinovial que es precisamente este colchoncito que se encuentra entre cada uno de los huesos para generar ese movimiento y esta elasticidad sin que nos vaya a doler o que genere un dolor, ¿sí? Entonces, bueno, todas estas fibras, estas sustancias nos sirven para producir y mantener el líquido sinovial
para formar y reparar el cartílago, ¿sí? Y dar resistencia, elasticidad y protección. ¿Para qué? Para permitir el movimiento suave y sin dolor, ¿sí? Entonces, hay que entender y nutrir estas fibras y sustancias porque son clave para mantener nuestros músculos y las articulaciones saludables, fuertes y funcionales, ¿sí? Entonces, hay que conocer precisamente el funcionamiento de nuestro cuerpo para ver cómo lo podemos regenerar y cómo de alguna manera podemos reparar estas articulaciones, ¿sí? Vámonos con los huesos y la formación del cartílago, que también es importante. Cuando ya empieza a aparecer una artritis, es precisamente porque ya hay una destrucción del cartílago, pero también cuando hay esa destrucción del cartílago, que ya hay una destrucción también del líquido sinovial, es cuando ya pega hueso con hueso, cuando duele y empiezan a destruirse precisamente los huesos, ¿sí? Entonces, bueno, hay que tener en cuenta que los huesos para formar el cartílago lo hacen por medio de un ultrasudado óseo, ¿sí? En la epífisis y en la diáfisis de los huesos, ¿sí? Que prácticamente va a ser del interior del hueso, de la partecita del medio del hueso, va a ser ese constante líquido que va a formar lo que viene siendo el cartílago. Nunca va a haber un ultrasudado o un extrasudado, ¿sí? De este ultrasudado óseo. Siempre va a ser la cantidad que se necesita y que se requiere. Ajá. Entonces, bueno, esto nos hace entender que la estructuración del cartílago, si se destruye, ¿qué es lo que podemos entender? Que ¿qué es lo que causa su destrucción? ¿Sí? Y cuando causa la destrucción del cartílago es cuando este ultrasudado óseo ya no se da de la misma manera o con la misma calidad, ¿sí? Por lo tanto, tenemos que al mejorar la condición que genera la destrucción del cartílago, que es una destrucción de las fuerzas opuestas en la articulación. Por eso hablábamos al principio de estas fuerzas, ¿verdad? Que les habíamos puesto por acá al inicio, la fuerza de atracción y esta fuerza y peso también de la persona, ¿sí? Que de alguna manera van a impactar en el desgaste de lo que es el cartílago, ¿sí? Entonces, el cartílago se regenera prácticamente sin ningún problema. ¿Cómo podemos regenerar el cartílago? Aquí viene algo interesante. Cuando tratamos de mantener una fuerza equilibrada, ¿sí? Entre la fuerza de atracción y la fuerza de separación de la articulación. Es decir, que nuestra articulación no esté chueca, ¿sí? No esté chueca, que esté derecha. Entonces, si nosotros empezamos a generar un equilibrio entre la fuerza de atracción, que es la compresión, y la fuerza de separación entre los huesos, que es la tensión, nuestro cartílago se regenera, ¿sí? Entonces, ojo, hay que tener en cuenta esto. Y también hay que tener en cuenta cómo se forma el cartílago para nosotros analizar y deducir cómo se regenera, ¿sí? O cómo podemos ayudarle a regenerarlo. Primero se forma del ultrasudado óseo, ¿sí? Entre la epífisis y la diáfisis, que es la producción de un ultrasudado con nutrientes y minerales y las células madre. Ajá. Entonces, ojo, este ultrasudado óseo viene del interior del hueso. Después viene la nutrición y la difusión, ¿sí? Ese ultrasudado se difunde hacia el cartílago, nutriendo y permitiendo la regeneración de su estructura, ¿sí? Y por último, el número 3, la formación de la regeneración,
¿sí? Se forma y regenera el cartílago articular manteniendo la elasticidad, la amortiguación y el movimiento. Por consiguiente, el cartílago no se destruye por sí solo, sino por el desequilibrio de fuerzas opuestas en las articulaciones. Al restablecer el equilibrio, el cartílago se regenera de manera natural a través de un ultrasudado óseo bastante equilibrado o correcto, ¿sí? Entonces, aquí es donde entra en juego las fibras de actina y la fibra de miosina, ¿sí? Prácticamente lo que se está destruyendo en primera instancia en una artritis no es el hueso. Lo que se destruye en primera instancia es el músculo que envuelve la articulación para que pueda tener el movimiento. Entonces, hay que tener en cuenta estas fibras de actina y miosina. ¿Por qué? Porque los músculos astriados y algunos músculos lisos y cardíacos tienen estas fibras que ayudan a visualizar qué es lo que realmente hace que los músculos de una articulación generan una fuerza mucho más grande de lo que se refiere para hacer funcionar una articulación, ¿sí? Entonces, ojo con esto. Hay que tener en cuenta cómo se forman eh, estas fibras de actina y miosina que impactan precisamente en nuestro músculo. ¿Por qué? Porque generan más fuerza, ¿sí? Los músculos deben de producir una fuerza mucho mayor que la que necesitan para mover la articulación debido a las ventajas y desventajas mecánicas del sistema muscular, ¿sí? Muscoesquelético. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? No tensamos los huesos, lo que tensamos son los músculos que están alrededor de la articulación por esta fuerza de atracción. Ajá, ¿sí? No es de que estemos chuecos porque nuestra columna vertebral está chueca, no, porque los músculos que envuelven a la columna vertebral son los que están tensos o más del lado derecho, ¿sí? O más del lado izquierdo, ¿sale? Entonces, ojo, la interpretación entre actina y miosina permite la contracción muscular y eso explica cómo los músculos de una articulación generan una fuerza mucho más grande de lo que se requiere para hacer funcionar una articulación de manera correcta, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que cuidar? No tanto nuestra articulación, sino lo que tenemos que cuidar es el desgaste muscular, ¿sí? Entonces, ojo, tenemos, ¿verdad? Tenemos con ello la fuerza hidráulica de separación. Esta fuerza hidráulica, ¿sí? Que es entre hueso y hueso, que prácticamente no esté chocando, ¿sí? Bien. Entonces tenemos que esa fuerza hidráulica de separación nunca se ha de hacer una fuerza hidráulica de separación mayor a la establecida, ¿sí? Por el espacio que hay entre los dos huesos, porque esta se encuentra regida por la presión mecánica que perciben los huesos o a través del periodo para poder determinar la fuerza de atracción, ¿sí? Cuando ya hay una fuerza de separación mayor, entonces, ¿qué es lo que se genera? Una destrucción mayor de lo que es el hueso. ¿Por qué? Por la presión mecánica que hay del peso corporal más la presión que nosotros encontramos por esta fuerza de atracción, es decir, para dónde se está girando o para dónde se está doblando el hueso, ¿sí? Eh, prácticamente debe de haber una fuerza de separación equilibrada, ¿sí? Vamos a suponer, si aquí entre mis huesos están soportando o van a soportar 13 kilos, mi fuerza de separación en la articulación debe de ser igual de 13 kilos, ¿sí? No debe de haber ninguna diferencia. ¿Cuándo sucede la diferencia? Bueno, pues cuando ya se destruye el líquido sinovial, cuando se destruye ya el cartílago,
que ya es cuando se da este aspecto de la artritis, ¿sí? Entonces, fuerza de separación, que es la fuerza hidráulica o la física hidráulica, la fuerza de atracción, que es esta fuerza muscular, ¿sí? Esta fuerza de separación nunca excede el límite establecido por el espacio articular y la presión mecánica que perciben los huesos. Por lo tanto, la fuerza hidráulica de separación está limitada por este espacio articular, ¿sí? Y se regula por la presión mecánica que perciben los huesos o lo que permite determinar la fuerza de atracción. ¿Sale? Entonces, tenemos con esto lo siguiente. Número 1, nunca va a haber un ultrasudado óseo antes de la formación del cartílago, ¿sí? Porque la fuerza que requiere esta fuerza que se requiere de fuerza hidráulica está regulada por la fuerza mecánica, ¿sí? No hay un ultrasudado óseo antes de la formación del cartílago. Esto hay que tenerlo bien en cuenta, ¿sí? Si ya no hay cartílago, ya no va a haber un ultrasudado. ¿Por qué? Porque ya no hay quien lo pueda recibir, ¿sí? Y por lo tanto, la fuerza hidráulica, bueno, como ya habíamos comentado, está regulada por la fuerza mecánica. Segundo momento, cuando alteras la fuerza mecánica, en automático todos los nervios sensoriales del periósteo entran, ¿sí? Y dentro de todos estos nervios sensoriales, bueno, que están en el entorno de las células, que están comunicando a través del sistema nervioso central, empiezan a fabricar más líquido sinovial del que puede haber entre la separación de los huesos, ¿sí? ¿Para qué? Para mandar más fuerza de separación hidráulica. ¿Y qué sucede? Hagan de cuenta que vamos a tener esto. Esta es mi fuerza de separación. Vamos a suponer, hay más. Mi hueso se apachurra. ¿Y qué es lo que sucede? Se sale, se sale lo que es el líquido sinovial como si fuera una bolsita. Entonces, esa bolsita que está afuera es lo que nos empieza a doler. ¿Por qué? Porque entra en roce con el músculo, ¿sí? Y nos empieza a doler, ¿por qué? Porque aquí está, de este lado está la bolsita, ¿sí? De este lado está la bolsita y aquí ya está pegando hueso con hueso. Eso es lo que nos empieza a doler, ¿verdad? ¿Por qué? Por esa alteración de la fuerza mecánica, que es una señal enviada al sistema nervioso central, ¿sí? Y prácticamente hay un aumento de la producción de líquido sinovial, ¿verdad? Tanto que es cuando se te inflama la articulación, ¿sí? Muchos dicen, es que se me inflama el hueso. No, lo que tienes inflamado es el exceso de líquido sinovial, ¿verdad? Es como, por ejemplo, aquí tengo mi dedito, ¿verdad? Como si le jaláramos y estiráramos la piel, ¿no? Es cuando se nos hincha, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, la fuerza de separación entre los huesos depende y se adopta a esta fuerza mecánica, ¿sí? El cuerpo mantiene el equilibrio a través de la comunicación neurosensorial y la producción de líquido sinovial. Entonces, ojo, el cuerpo, ¿qué es lo que busca? El cuerpo es muy inteligente y siempre va a buscar una fuerza equilibrada de separación hidráulica. Es decir, lo que va a buscar el cuerpo es que no te duela el choque de hueso con hueso, ¿sí? Entonces, para esto, lo que busca el cuerpo es llegar a una fuerza equilibrada de separación hidráulica, para lo cual va a empezar a llenar de más líquido en la separación de la membrana sinovial, ¿sí? Este líquido empieza a sudar dentro del hueso por la circulación en los forámenes nutricios, ya que comienza a fabricarse más líquido de lo normal, ¿sí? Por ende, los componentes como condoitrina, glucosamina, colágeno, eliastina permiten que el líquido sobrellene para buscar una fuerza de separación inclusive de 7 kilos, ¿sí? Es decir, 7 kilos aquí, más 3 de aquí, más el peso corporal, se hace una fuerza de
13 kilos, cuando debería de ser, por ejemplo, de 3 kilos en equilibrio. 3, 3 y 3, ¿verdad? Para poner ese ejemplo, ¿sí? Entonces, ojo, el cuerpo aumenta el líquido de la separación de la membrana sinovial para lograr una fuerza equilibrada de separación hidráulica y pueda mantener ese equilibrio. Más líquido en la membrana sinovial hace que empiece a sudar dentro del hueso por la circulación y los forámenes nutricios, ¿verdad? Entonces, a más líquido, mayor fuerza de separación. Entre más te enojes, entre más te caigas en este exceso en enojo, vas a generar más líquido, ¿verdad? En tus articulaciones, ¿sí? Entonces, hay que tener en cuenta este aspecto, ¿sí? Ojo, y aquí tenemos un ejemplo, ¿verdad? Un ejemplo. Esas fuerzas distintas y su efecto en el hueso. Primero, tenemos que la cuestión de las fuerzas distintas en puntos equidistantes se suman las fuerzas más cercanas, ¿sí? Es decir, de 13 kilos es porque de un lado tenemos una fuerza de 7 kilos, del otro lado de 3 kilos y en medio una fuerza de separación de 3 kilos. Por lo tanto, se harían 13 kilos, ¿sí? En tu articulación. Esto se comienza, ¿sí? Eh, y eso lo podemos observar cuando el hueso se empieza a torcer, ¿sí? El dedo, el hueso se empieza a hacer chuequito, ¿no? Aquí como tenemos mi dedo, ¿verdad? No lo tengo tan derechito, ¿sí? Pero esto genera en tu articulación, ¿sí? Tu articulación se empieza a torcer y cuando se empieza a torcer el hueso es cuando te empieza a doler, ¿sí? Por eso dicen, ay, nos duele el hueso, pero porque ya te echaste, ¿sí? Prácticamente tu músculo y tu fuerza de atracción, pues es muy fuerte para doblar precisamente tu dedo, ¿sí? Y esto empieza o se empieza a hacer cartilaginoso para evitar la destrucción del hueso. Ese es el primer aviso, ¿sí? Se empieza a hacer suavecito. ¿Para qué? Para que no te empiece a doler la torcedura del hueso. Ajá. Entonces, en segundo, imagínate si le ponemos una fuerza de 17 kilos, ¿verdad? Esto se va a convertir en una fuerza de 37 kilos. ¿Y qué es lo que te va a doler? Te va a doler la bursa, la membrana sinovial, y aquí hay una inflamación y cuando hay una inflamación, prácticamente se empieza a reventar. Y cuando se revienta la bursa, bueno, pues es cuando ya empieza la destrucción precisamente de lo que es el líquido, ¿sí? Entonces, aquí las bursas, las membranas sinoviales se inflaman y se revientan después de presionar mecánicamente el músculo y esto hace que se genere el dolor, ¿sí? En resumen, las fuerzas desiguales en puntos equidistantes se suman y el líquido se vuelve cartilaginoso para proteger prácticamente el hueso. Ajá. Ok, tenemos entonces eh, esta parte de nuestra columna vertebral, ¿sí? Que es desde el atlas hasta el coxis, ¿verdad? Cuando nos duele la columna vertebral, unos síntomas son la esclerosis, las hernias discales, la dorlosis y que esto genera pues un pellizcamiento hidráulico y mecánico, ¿sí? Y prácticamente aquí los nervios afectados es el nervio subclavio, los nervios dorsales y el nervio ciático por estas presiones, ¿verdad? Entonces, esas alteraciones se van a estar generando de acuerdo a las alteraciones de conducción eléctrica hacia los brazos, ¿sí? Y por las alteraciones de conducción eléctrica hacia las piernas. Entonces, prácticamente aquí tenemos esta respuesta. ¿Por qué nos da la esclerosis? ¿Por qué nos dan las hernias discales? La dorlosis, ¿sí? ¿Y por qué sentimos estos pellizcamientos, ¿verdad? Que provocan molestias en el nervio subclavio, en los nervios dorsales y en el nervio ciático, que prácticamente
es precisamente esta tensión que hay entre los músculos por esta fuerza de atracción. Y aquí viene la emoción, queridos amigos, viene la emoción porque te da la artritis. Bueno, la emoción principal por la cual se inflaman tus articulaciones es el coraje, ¿sí? Es el coraje. Entonces, entre tú más te enojes, más te encabrites intensamente, más vas a destruir tus articulaciones o bien los músculos que envuelven precisamente a tus articulaciones. Pon atención, del hombro al codo se destruye la articulación por falta de apoyo, ¿sí? Nadie te apoya, te sientes solo, etcétera. Del codo a la muñeca es porque pierdes la confianza en alguien, ¿sí? De la muñeca a los dedos es la pérdida de control, ¿sí? O fascitis pulmonar, ¿sí? Es esta pérdida de control. Quieres controlar todo y por eso te duelen las manos, las muñecas, etcétera, etcétera. Vámonos dedo por dedo. El pulgar te duele por descalificación, ¿sí? El índice te duele por juzgar, por andar juzgando a las personas. El dedo medio por ofensa, ¿sí? Y esto lo vemos, ¿no? ¿Qué te dice el programa social? A cuando tú enseñas el dedo medio, pues es que estás ofendiendo a la otra persona. El dedo anular te enoja personajes insignificantes en tu vida, ¿sí? Es decir, te enoja ver qué es lo que está haciendo la otra persona, pero es algo no muy cercano a ti. Lo mismo sucede con el dedo meñique. Te enojan personas insignificantes, pero que están allí presentes en tu vida. O sea, no les tomas importancia, pero te molesta. Uy, fíjate, ya anda de presumido con esto, y la envidia y el coraje, etcétera, etcétera. ¿Sí? Tenemos del hombro hasta el cuello, te empieza a doler por la emoción del coraje de lo que no soportas, ¿sí? Por eso te empieza a doler la espalda. O sea, ya estás cansado de cargar situaciones que no son tuyas, pero tú las estás cargando. Ni nadie te dijo que las cargaras, pero tú las hiciste tuyas, ¿no? Te las apropiaste, ¿sí? Entonces, o no soportas tu situación familiar, no soportas tu situación del trabajo, no soportas lo que te está sucediendo en tu vida, etcétera, etcétera, ¿sí? Toda la columna, ¿sí? Te duele porque te pesa haberle dado a alguien y no lo valoro. Sas, mano, ¿sí? Le diste algo a alguien y no lo valoro, ¿sí? Por eso te duele tu espalda, porque estás cargando con ese reclamo de yo hice esto por ella, yo hice esto por él y no me lo reconoce, no me valora todo el esfuerzo, etcétera, etcétera. Pero aquí la pregunta sería, ¿y quién te pidió que lo hicieras, no? ¿Sí? La cadera. La cadera, ¿sí? Te empieza a doler por la dirección. Es decir, te enoja cuando no valoran tu cambio, ¿sí? Ah, yo ya cambié, yo ya hice esto y no lo valoran, siguen igual, etcétera, etcétera, ¿sí? Las rodillas es porque te enoja que no te valore alguien lo que tú haces por ella, ¿sí? Lo que tú haces por ella, por eso te duelen las rodillas. Los tobillos te enoja porque cambias el rumbo dentro de tu misma dirección que le das a tu vida. Es decir, cambio, pero no tengo los resultados suficientes, no tengo los resultados esperados. Los pies, bueno, es por descalificación hasta el extremo de te sientes pisoteado, te sientes no tomado en cuenta y por eso te empiezan a doler los pies. Inclusive, ¿verdad? Así casi, casi como que pues yo no soy nada, yo soy un cero a la izquierda, no soy tomado en cuenta, etcétera, etcétera, mejor me como un gusanito, ¿no? Entonces, ojo, ahí está esta parte de los pies, ¿sí? Entonces, ¿cómo puedes recuperar tus articulaciones? Aquí está la clave. Primero,
Tienes que aprender a relajarte, ¿sí? Y en no forzar las cosas, ¿sí? Relajarte y no forzar las cosas. Ajá. Tienes que relajar el músculo que sujeta la articulación. No tienes que trabajar en los huesos ni en el cartílago. Tienes que trabajar en la emoción. Si logras relajar el músculo contraído, vuelve a tomar su posición, ¿sí? Si le das más tensión al que ya está flojo, vuelve a tomar su posición, ¿sí? Segundo, si ya no hay presión mecánica, se empieza a fagotizar el líquido que se volvió cartílago y se alinea a la perfección, ¿sí? Por lo tanto, relaja, nutre y alinea tu cuerpo, ¿sí? ¿Por qué? Porque tu cuerpo tiene la inteligencia para sanar, dale lo que necesita y recupera prácticamente tu bienestar. Obviamente, también si tú lo acompañas por medio de una terapia biofísica, que es la que nosotros damos, ¿sí? Y si te interesa una de las terapias biofísicas, bueno, pues nos puedes mandar un mensajito, nos puedes consultar y nosotros te brindamos la información. Y también trabajamos nosotros con unos nutrientes, ¿sí? Que te ayudan precisamente a la reconstrucción de tus articulaciones. Así te hayan dicho, tengo mi rodilla destruida, la puedes volver a reconstruir. ¿Qué te recomendamos de los nutrientes con los cuales nosotros trabajamos? Que es del laboratorio de Ives Evolution, es dióxido de cloro, calcio cloral, linaza, Carticat, Engie, magnesio y otro productito que tenemos que se llama Extravita, que te van a ayudar precisamente a reestructurar tu articulación, y uno más, Real XB, que te va a ayudar a mantenerte en ese equilibrio de relajación, de estabilidad emocional. ¿Para qué? Para que ya no te enojes tanto, ¿sí? Para que ya no te enojes intensamente y dejes de tener precisamente esa destrucción de tus articulaciones, ¿sí? Y bueno, pues hasta aquí hemos llegado con el tema del día de hoy, queridos amigos y amigas. No me queda más que decirles que nos sigan precisamente en todas nuestras redes sociales, TikTok, YouTube y Facebook, como Sana y Equilíbrate 3.1. Me despido de ustedes, su amigo Jorge Gasca, y si quieren una terapia biofísica con nosotros, les decimos nuestros teléfonos de contacto para que nos manden un WhatsApp. 461-190-3147. Está en contacto con nosotros, que para nosotros será un placer servirte. Hasta la próxima.